queremos saber tu opinión al respecto luego de que se ha declarado el fin del decreto de necesidad de urgencia que permitía esto que habíamos contado hasta hace un ratito. Sí, mira, lo primero que te diría es que nosotros vamos a llevar adelante una acción para fin de mes, un ruidazo nacional en contra por supuesto, del abuso del mercado inmobiliario y para que se extienda el decreto y se lleve adelante un plan de desendeudamiento de las familias inquilinas y que no hay forma de salir del decreto sin un plan de desendeudamiento, porque si no, las consecuencias son más que obvias y es cientos de miles de familias en la calle. Gervasio, ahí lo que alegaba el ministro a la hora de no prorrogar el decreto es que con la nueva ley de alquileres estamos hablando de otro panorama en Argentina, lo que es situación habitacional. ¿Vos creés que esta nueva ley de alquileres daría respuesta a estas familias que durante lo que fue el DNU no pudieron pagar el alquiler efectivamente? La ley de alquileres no es una ley que evite desalojos, es una ley que regula la relación de los contratos de alquiler, pero nada tiene que ver con las familias que no pueden pagar el alquiler hace meses por la pandemia, por la situación que generó la pandemia. O sea que en ese sentido no hay ninguna herramienta en la ley de alquileres que evite que una familia pueda ser desalojada el 1 de abril. Las declaraciones del ministro, yo no sé a qué se refieren, supongo que debe haber sido la forma de justificar el fin del decreto. Exactamente. Una pregunta que yo te quería hacer básicamente teniendo en cuenta que hay como tres patas en esta discusión, los inquilinos, los propietarios y también las inmobiliarias. ¿Cuál es el rol de las inmobiliarias a partir de lo que está pasando con esta nueva reglamentación de la ley de alquileres? Sí, mira, yo te haría una pequeña observación y es que en realidad no es una cuestión entre propietarios e inquilinos e inmobiliarias, sino entre locadores, inquilinos e inmobiliarias, porque en realidad acá lo que está en juego es la relación que hay entre los inquilinos y aquellas personas que tienen viviendas en alquiler, ¿no? Y que son muy distintas a los propietarios que viven en su casa y punto. O sea, de sectores que en términos económicos están muy por encima de la media de un país que tiene 45% de pobres, ¿no? El rol de las inmobiliarias, para responderte lo que me preguntabas, el rol de las inmobiliarias es el rol más perverso, es la cara más perversa de la crisis habitacional, de la exclusión y de la lógica del mercado, que es si no podés pagar, no mereces un lugar donde vivir, lo único que te mereces es la calle. Y creo que en ese sentido es, por un lado, el golpe de mercado y por otro lado, el rol de las inmobiliarias fue muy fuerte y es muy fuerte para llevar adelante los aumentos de los precios, el incumplimiento sistemático de la ley de alquileres, el abuso sistemático sobre los inquilinos, que finalmente eso es lo que configura la crisis habitacional tan importante que tenemos en Argentina, un mercado que goza de una impunidad para decidir quién puede vivir dignamente y quién no. Ahí, con respecto a esto que vos estás aclarando muy bien... muy bajo. Gervasio, ¿ahí está mejor? No, pero dale, intentemos. Vamos, hacemos el esfuerzo. No, preguntarte, esta cuestión que vos decís, hay todo en el mercado inmobiliario una desregulación, que siempre obviamente lo desregulado se juega a factor del que más tiene. Preguntarte si esta nueva ley de alquileres pondría un cote a esa diferencia. ¿Si esta ley de alquileres qué? Pondría un cote, podría regular de alguna forma toda esta cuestión que vos decías, como lo perverso por ahí de algunos actores en este tema. La ley de alquileres, por supuesto que brinda más derechos a los inquilinos, totalmente. Desde el momento en que se extiende el plazo del contrato de alquiler a 3 años,
entonces ya no tenemos que tener aumentos indiscriminados cada 2 o dejar todos nuestros ahorros en las inmobiliarias cada 2 años, porque además fija un índice objetivo de actualización de los precios, que es un promedio entre inflación y salario, y es anual y ya no semestral, y un índice que ponían las inmobiliarias de actualización de los precios. O sea, el mercado decidía el precio de los alquileres, la actualización, ¿no? Porque además la medida más importante, el registro de contratos de alquiler en la AFIP, se blanquea o empieza un proceso para blanquear todo el mercado inmobiliario en Argentina. Por eso la campaña tan fuerte de desprestigio contra la ley de alquileres, por eso el intento de la oposición, junto con el mercado inmobiliario, de derogar la ley de alquileres. Ya presentaron 3 proyectos para derogar la ley. Por eso los medios de comunicación, las empresas de los medios de comunicación, están llevando adelante una campaña tan fuerte de informar que aumentan los precios. Hoy leí una nota de La Nación. ¿Cuánto van a aumentar los precios de los alquileres en julio? Decía. Dicen que hasta un 40% están diciendo. Claro, hay una campaña para que suban los precios de forma desmedida, para legitimar esos aumentos y lo más perverso, para decir que lo que aumenta los precios es la ley. Cuando la ley, desde que se votó hasta hoy, los precios, según la ley, tendrían que haber aumentado un 20% en 9 meses. ¿Sí? Y entonces, todo esto opera con, te diría, una ventaja muy importante que tiene el mercado inmobiliario, y es el silencio del gobierno nacional. No vas a encontrar una sola declaración defendiendo la ley de alquileres, no vas a encontrar una sola campaña oficial difundiendo los derechos que brinda esta ley, y por supuesto que no vas a encontrar ninguna oficina del Estado Nacional que esté pensando cómo controlar, cómo llevar adelante otras políticas que protejan el acceso a la vivienda en alquiler. Entonces, el mercado está avanzando, logró que el ministro diga que no se va a extender el decreto y ahora quieren derogar la ley de alquileres, y frente a eso nosotros tenemos que imponer organización y por supuesto pelear para que el mercado no pueda avanzar del todo, ¿no? Y yo creo que la discusión que nosotros estamos dando con respecto al acceso a la vivienda es una discusión que genera muchísima tensión, porque nosotros no estamos planteando que nos construyan una casa, no estamos dispuestos a esperar 40 años para que se nos dé en un sorteo el sueño de la casa propia. Nosotros estamos planteando que queremos vivir dignamente hoy, y que para vivir dignamente hoy hay que regular, intervenir y controlar al mercado inmobiliario, que si el negocio de la vivienda es tan rentable en Argentina, además de dolarizado, será muy difícil que la vivienda sea un derecho para todos y por lo tanto seguirá siendo un privilegio de una élite cada vez más chica, ¿no? Que es la que invierte en suelo y en viviendas en Argentina. Exactamente, es muy interesante lo que contás, y para más que nada ir cerrando la nota, yo quería saber cuáles son los pasos a seguir en la campaña que ustedes están haciendo como organizaciones de inquilinos, más que nada para poder avisar un poco a toda la audiencia que nos está mirando y también está padeciendo esto, pero no tiene forma de poder, defenderse frente a esta alternativa que se presenta el 1 de abril. El lunes 29 de marzo a las 20 horas hacemos un ruidazo nacional, todas las organizaciones de inquilinos del país. En estos días vamos a empezar a convocar, empezamos la campaña se llama Nos Quedamos, y es un poco esto, ¿no? Frente a la decisión del mercado inmobiliario de echarnos, de dejarnos en la calle, frente a la decisión del ministro de Vivienda de finalizar el decreto sin tener ninguna medida que evite que la gente quede en la calle, nosotros le imponemos el Nos Quedamos, porque nosotros sí creemos en que la vivienda es un derecho, y entonces nos vamos a quedar todo lo que
lo que podamos, y vamos a lograr que se extienda el decreto y que haya un plan de desendeudamiento para todas las familias inquilinas.